Hola, buenas noches de nuevo aquí en la caja de Pandora y siempre empiezo diciendo lo mismo, siempre es muy contenta de los invitados que tengo y de los que vendrán, si Dios quiere. Y bueno, hoy vamos a charlar, vamos a poder escuchar a una persona a la que yo admiro muchísimo y yo no le hago la pelota ni a mi padre, historiador, jurista, teólogo, filósofo, escritor y periodista. Presentar a César Vidal tendría que hacer un programa especial, por eso le voy a dar la entrada y vamos a comenzar a hablar de lo que verdaderamente nos interesa a todos. Buenas tardes, César. Muy buenas tardes, porque aquí son tardes ya, ¿eh? Exacto. Así es, así es. Bueno, pues primero agradecerte de nuevo el estar aquí en la caja de Pandora, porque sabes que acaba de nacer y siempre agradecida, como digo siempre. A mí me gustaría hacer una mirada, saber tu mirada desde Estados Unidos, cómo se percibe hoy España, sobre todo en los círculos políticos, académicos o mediáticos. Bueno, vamos a ver, si la cuestión es cómo es percibida España en Estados Unidos, la respuesta es terrible pero innegable. No se percibe, España es cero. España no existe. España no es ni siquiera un punto de referencia. Quiero decirte, ocasionalmente puede aparecer alguna noticia por algo peculiar, pero España no existe, no pinta nada. Y tengo que decir que eso no es solo una percepción dentro de los Estados Unidos, yo creo que es una percepción absolutamente internacional. Yo sigo la prensa rusa diario, sigo la prensa china diario, sigo la prensa en árabe a diario prácticamente, y te puedo asegurar que, bueno, para que aparezca una referencia a España tiene que ser algo extrañísimo que aparezca en ese momento. España ha quedado subsumida, totalmente deglutida dentro de la Unión Europea, pero incluso dentro de la Unión Europea, si de vez en cuando se menciona a Francia, se menciona a Alemania, a Gran Bretaña, aunque no pertenezca formalmente a la Unión Europea, España no aparece. Terrible. Has dicho en muchas ocasiones que Estados Unidos está atrapado por lobbies. España está atrapada por ciertos poderes fácticos. Bueno, y está atrapada por lobbies también, porque al final el fenómeno de los lobbies, aunque haya los lobbies nacionales propios de cada país, esos lobbies nacionales han terminado integrados dentro de una estructura internacional. El Banco de Santander ya no es un banco español, es un banco, es una estructura financiera que es fundamentalmente internacional y en la que tiene un peso enorme, pues fondos de inversión extranjeros. Es decir, la presidenta procuran que siga siendo una española para que dé esa imagen, pero hace muchísimo tiempo que dejó de ser un banco español, está integrado en una serie de estructuras financieras internacionales. Y lo mismo pasa, por supuesto, con buena parte de las empresas españolas, bueno, pues que no tienen ningún problema en traerse el aceite de Marruecos o los tomates de Marruecos o la verdura y las frutas de Marruecos, en vez de explotar las producciones nacionales españolas. Y no voy a hablar de los políticos, porque esos están absolutamente vendidos a los lobbies internacionales. España no toma una decisión que esté pensada en relación con los españoles desde hace décadas. Y la prueba la tienes en que, bueno, a lo mejor en el Parlamento pues hay simulacros de enfrentamiento entre el Partido Socialista, el Partido Popular, pero luego en el Parlamento Europeo votan lo mismo en el 96% de los casos, que se dice pronto, ¿eh? Es algo que dice mucho de cuál es la política real de los dos partidos que pueden gobernar en España, porque no hay más partidos que puedan gobernar. O sea, aquí no nos vamos a engañar y no vamos a jugar con futuribles o con lo que uno desearía. Entonces, realmente España es un protectorado muy integrado dentro de la agenda globalista, mucho más que naciones africanas o naciones asiáticas, por poner un ejemplo. Mucho más. Y donde además las distintas castas políticas pues están absolutamente encantadas, porque digan lo que digan, en realidad no tienen ningún tipo de ideología. Nosotros en estos momentos, si hubiera que definir la ideología tanto de la izquierda como la derecha en España, incluso lo que algunos llaman extrema derecha, que no lo es, y extrema izquierda, que tampoco lo es, pues habría que decir que fundamentalmente son nihilistas, es decir,
no creen realmente en nada, salvo en su progreso personal de cada uno de los políticos y en el hecho de mantener posiciones de poder que permite ampliar no solo su carrera política, sino sus cuentas corrientes. Sí, desde luego, oportunistas ya no cabe uno más en este país. Se habla de desafección democrática, sobre todo en los jóvenes. ¿Tú crees que en la Unión Europea está pasando así, como lo cuentan? Ese es un fenómeno mundial, aunque es verdad que es muy acusado en la Unión Europea. Y tengo que decir que esa es una de las grandes fuentes de preocupación de los gestores de la agenda globalista. Yo ayer estaba leyendo un análisis económico que estaba muy centrado en los Estados Unidos y en la Unión Europea. Y subrayaba que uno de los temas de preocupación es que los sistemas, que formalmente son democráticos, hay elecciones, hay partidos políticos, se supone que hay libertad de prensa, etcétera, son sistemas que cada vez están menos deslegitimados porque la gente considera que no los toman en absoluto en cuenta y que cada uno va a sus propios intereses y entre esos intereses no están ni los intereses nacionales ni los intereses de los ciudadanos. Y por lo tanto, como no están ni los intereses nacionales ni los intereses de los ciudadanos, pues esos sistemas cada vez cuentan con un vacío mayor de legitimidad. En el caso de Europa, yo creo que a eso se añaden además otros elementos. Por ejemplo, la gente se está enterando de lo que significa estar en la Unión Europea y no se está enterando porque sea algo bueno, sino todo lo contrario. Yo diría que es creciente la visión manifiesta de hasta qué punto la Unión Europea perjudica a los agricultores, a los ganaderos, a los pescadores españoles. Eso que se vea más, pero no son los únicos perjudicados, ni mucho menos. Y además los sistemas electorales en Europa no permiten una conexión tan grande con los electores como pasa, por ejemplo, con el sistema americano. O sea, tú ahora mismo llegas a Capitol Hill en Washington, vas al Congreso, vas al Senado, llegas a la oficina de un senador, de un congresista, y tú tienes uno o dos becarios que están recogiendo llamadas de gente de su circunscripción electoral y que saben que cuando un problema llega a cierto número de llamadas, ahí el congresista o el senador inmediatamente se moviliza porque quiere que lo reelijan. Entonces hay una conexión mucho mayor, a pesar de los lobbies, entre esa persona y los electores. En España no existe ninguna y es lógico que no exista porque al final el que a mí me elijan senador o me elijan congresista, miembro del Congreso, diputado en un momento determinado, depende de llevarme bien con los capitostes del partido que me meten en las listas en un número donde voy a salir o no me ponen en las listas o me ponen en el número 30 y es imposible que salga. Y entonces, pues lógicamente mi labor está en llevarme bien con la jefatura del partido. A mí los que votan me importan un pimiento porque no deciden en absoluto si se me elige. Acabas de decir algo cuando has nombrado a la Unión Europea, es verdad, y yo lo comentaba el otro día. Allí se aprieta un botón y aquí en las manifestaciones se dice otra cosa. Da igual de quién hablemos. Y eso es Totalmente, terrible. totalmente. Bueno, y no solamente eso, vamos a ver, en el caso del Partido Popular y el Partido Socialista es muy descarado. Lo que pasa es que nadie sigue lo que pasa en la Unión Europea. Últimamente algo más, porque claro, si de pronto deciden que te arrancan los olivos por millares o cosas por el estilo, de pronto dices, pero bueno, ¿qué está decidiendo Europa, no? Y nadie sabe o nadie recuerda que han destrozado previamente nuestra industria, que han destrozado previamente la producción láctea española, que han acabado con buena parte del campo. Claro, están llegando ya al hueso del jamón, pero todo lo que se han comido del jamón durante estas décadas, la mayoría de la gente, salvo que sean afectados, no se han enterado hasta ahora, ¿no? Pero esa es una realidad y esa realidad te la vota igual en un momento determinado el Partido Popular y el Partido Socialista. En un momento determinado, no solamente eso, sino que además se da la circunstancia de que, bueno, dices, bueno, pero algún partido mantiene alguna posición un poco más en defensa de los intereses nacionales, como por ejemplo Vox. Sí, pero a veces hay que votar cosas que perjudican enormemente al campo español y resulta que no están para votar. Se han vuelto antes de fin de semana a España, o resulta que ese día no sabemos qué pasó y claro, cuando esto se descubre y dices, hombre, que ustedes se supone que no son igual que los otros, pues todavía hay alguno que te sale y te dice, bueno, como íbamos a perder de todas formas la votación, No vamos. no volvimos antes, ¿no?
bueno, pero es que usted no está ahí para pensar como... O sea, cualquiera que se imagine lo que sería el Congreso si de pronto decidieran que vamos a perder la votación, no vamos, ¿no? O sea, la mitad prácticamente de los Trabajan miembros del poquísimo. Congreso no iría nunca, ¿no? O sea, lo cual es muy... Como trabajan tanto, César. Bueno, ser eurodiputado es una vergüenza. Es decir, la cantidad de prebendas y canonjías de que disfrutan es de escándalo. Entre ellas la exención fiscal, lo cual es tremendo. Y Obsceno. luego les están dando una serie de beneficios adicionales. Es decir, es algo tremendo. Y luego, pues eso, ¿para qué te vas a quedar a votar un viernes si puedes empezar el fin de semana el jueves por la tarde, por ejemplo, ¿no? Entonces es para decir, bueno, pues incluso aquellos que se supone que son testimoniales, que se supone que están en contra de la agenda globalista y que se suponen tantas cosas, llegado el momento no se presentan a votar, pues evidentemente los españoles están absolutamente vendidos. Pero tú lo has dicho además, la gente no está atenta de lo que pasa en Europa cuando realmente se cuece todo en Europa. Totalmente. Pero hasta unos extremos que la gente no se puede imaginar. No tenemos una política financiera propia, no tenemos una política bancaria propia, deciden totalmente lo que va a suceder con nosotros, no tenemos una política agrícola, industrial, etcétera, propia. Entonces, al final, al gobierno, ¿qué le queda para hacer política? Porque, claro, le queda muy poco. Bueno, pues al gobierno lo único que le queda es robar a los ciudadanos para mantener los intereses satisfechos de las castas privilegiadas, con lo cual la economía todavía la daña más y el nivel de vida de los ciudadanos, por utilizar un término antiguo pero comprensible, todavía queda más lesionado. Y bueno, pues no hablemos más. Vamos a ver, la persona puede a lo mejor mirar su nómina y decir, bueno, pues yo gano más, tanto más que hace tal tiempo, ¿no? Ya, pero cuando tú en un momento determinado te pones a ver lo que realmente han subido los salarios en los últimos 30 años, no lo que aparece en el papel, porque claro, sobre el papel tú tienes que descontar la inflación, lo que ha ido subiendo la vida, lo que sube la vivienda, los servicios públicos, etcétera. Bueno, pues resulta que los españoles están ganando salarialmente algo más de un 1% más, lo cual es verdaderamente un escándalo y es miserable, pero resulta que de ese 1% más les quitan muchísimo más. Los españoles están pagando una media de impuestos que acaba a mediados de agosto. Es decir, hasta mediados de agosto los españoles se dedican a trabajar para el aparato de satisfacción de las castas privilegiadas y a partir de mediados de agosto empiezan a ganar dinero para vivir ellos. También hay que decir que, claro, esto depende del español. Es decir, hay españoles que seguramente ya en el mes de marzo, abril, pues ya no pagan más, pero hay otros, como era mi caso, que yo recuerdo unos meses antes de exiliarme, que estuve haciendo un cálculo con los contables y todo lo que yo ganaba hasta el 31 de octubre se lo llevaba a Hacienda, de una manera o de la otra, con lo cual a mí me quedaban 2 meses al año para intentar mantenerme con mi trabajo. Bueno, ni el señor feudal más canalla robaba a la gente como en estos momentos le roba el Estado a los españoles, vamos. Ni los siervos de la gleba pagaban una cantidad así de su trabajo al señor. No, eso es ceno, ¿eh? Yo siempre utilizo la misma palabra. Obsceno, sí. Obsceno. Sí, Eso es ceno. lo es. Porque además nos han vendido mucho tiempo el humanismo europeo y a mí eso me provoca malestar del estómago. Bueno, pasa también otra cosa. España es el país donde el esfuerzo fiscal es más alto de toda Europa, con la excepción de Suecia. Pero bueno, ya sabemos que los suecos son lo que son. Es decir, siempre ha sido un país pequeñito, con 8 millones de habitantes que tiene ahora, a punto de convertirse en un estado fallido por la inmigración masiva. Y bueno, pues ya se sabe que los suecos tenían un estado del bienestar que llegaba hasta el punto de que cuando querías cambiar el papel pintado de tu casa, te lo cambiaba el Estado. Y entonces llegaba un funcionario, te sacaba un catálogo de papel pintado, te enseñaba media docena y tú decías este. Entonces te lo ponían gratis, te cambiaban el papel, te pintaban la casa, pagaban muchos impuestos, pero la verdad es que los servicios eran tremendos y siguen estando en cabeza de esfuerzo fiscal. Pero es que después van los españoles. Los salarios en España son miserables. La situación en España es una situación que económicamente es muy bochornosa. Si tú encima a la gente le robas sobre eso, pues claro, esto ya es llover absolutamente sobre mojado, porque
Espero que no haya nadie de los que nos ve ahora que me diga que los salarios en España son decentes. Los salarios en España son una vergüenza. Indecente. Y la gente medio sobrevive porque entran 2 salarios en casa, lo cual tiene también un impacto luego sobre la vida familiar y sobre otras cuestiones o la ausencia de vida familiar, que en muchísimos casos es pavoroso. O sea, la situación de España es terrible. Por si eso fuera poco, por si hay gente ingenua que cree que los africanos llegan a Europa para vivir como europeos y los hispanoamericanos llegan a Estados Unidos para vivir como los norteamericanos, que despierten. Los africanos llegan masivamente a Europa para que los europeos vivan como los africanos. Y los hispanoamericanos llegan masivamente a los Estados Unidos para que el americano medio acabe viviendo como la gente del sur del Río Grande. Y efectivamente acabemos siendo una masa amorfa, sin capacidad de reacción alguna, desintegrada, sin raíces, sin identificación con el entorno y eso sí, con salarios lo más miserables posibles. Mayor control, eso lo hemos hablado muchas veces. No cabe la menor duda. Y además con poblaciones que no nos vamos a engañar, históricamente no se caracterizan por sublevarse contra la tiranía. Vamos, que me hablen a mí de qué revolución ha existido jamás en África. Al norte, al sur del Sáhara o donde quieran. Y en Hispanoamérica 3/4 de lo mismo. O sea, la diferencia es mínima. No son poblaciones en las que exista una sociedad civil. No hay sociedad civil en ningún país de Hispanoamérica. Muchos de los estados son estados prácticamente fallidos. Y el voto, en los periodos en los que hay algo que se parece más o menos a una democracia, es un voto que viene determinado por lo que me da el partido en el poder. De manera que con ese tipo de población, que no digo yo que no tenga excepciones, que haya gente honrada, trabajadora, etcétera. Bien, lo damos por supuesto, pero con ese tipo de población culturalmente amoldada a ese tipo de patrón, no puede sobrevivir la democracia ni en Europa Occidental, ni en Estados Unidos, ni en el Canadá. Es el consentidor y el consentido, porque, bueno, ahora en una de mis preguntas está hasta dónde aguanta la gente, ¿no? Porque llega un momento de narcolexia que yo ya me cuesta entenderla. Cuando hablamos de Estados Unidos y de Europa, ¿qué tendríamos que aprender los españoles de los Estados Unidos de América? Bueno, esta es una nación muchísimo más libre. Es decir, lo que yo no sé es por cuánto tiempo. Yo recuerdo en cierta ocasión cuando todavía vivía en España, hablando con un amigo que en fin, su trabajo era además prácticamente analizar coyunturas políticas, aunque rara vez apareciera en medios de comunicación. Tenía un área de trabajo bastante más seria y más rigurosa, y él me decía, Estados Unidos está una generación de Europa. Es decir, lo que pasa en Europa, y además lo decía en sentido negativo, no en sentido positivo, porque ahí Estados Unidos generalmente va mucho más adelantado, pero lo que pasa en Europa, Estados Unidos está una generación. O sea, en el momento en que en Europa se produzca el colapso, pues Estados Unidos va a tener entre 20 y 40 años para llegar al mismo grado de postración. Y tengo que decir que lamentablemente no me parece un análisis equivocado. Yo creo que la Unión Europea está condenada si no se producen cambios muy drásticos que yo no veo. Yo veo que va precisamente cada vez más en esa dirección. Dentro de la Unión Europea, España es uno de los países que va peor. Quizá puedes decir que Grecia y algún país del este va peor, pero eso no es ningún consuelo, porque lo suyo sería que España estuviera en cabeza de la Unión Europea y no lo está. Es decir, aunque te digan, hombre, vamos detrás de Italia muy cerca y de Francia y Alemania y no hay más. Sí, pero es que arriba está Francia y Alemania. A mucha distancia está Italia. Y aunque las cifras con Italia no sean tan distantes, España está mucho más atrás de Italia. Italia de vez en cuando le dejan entrar a tomar un trocito de la tarta. España, en todo caso, lo que hace es pagar luego las botellas de cava. O sea, esa es la triste realidad. Y claro, el sistema en la Unión Europea pues va camino del colapso por distintas razones. En España, además, se unen razones añadidas, pues tiene un sistema fiscal que es un sistema solo de expolio y latrocinio. Ahora mismo hay una demanda colectiva presentada ante los tribunales europeos
por un señor que se llama Amsterdam, que es un abogado internacional con despacho en Gran Bretaña y en los Estados Unidos, porque es que no se puede creer lo que hace la agencia tributaria en España. Y es verdad, salvo que vivas en un país del África Austral, lo que hace la agencia tributaria es impensable, incluso en Hispanoamérica. O sea, eso es algo terrible. España tiene un sistema autonómico que para colocar amigos, primos, compañeros de partido, etcétera, es estupendo, pero que luego es de una disfunción, de un derroche y de una corrupción verdaderamente tercermundista. En Portugal hace no tantos años, ya en este siglo, ofrecieron a los portugueses en referéndum la posibilidad de tener un sistema autonómico y votaron que no, porque no tenían nada más que ver lo que había al otro lado de la frontera para darse cuenta de en qué terminaba eso. Y claro, es que España además tiene una serie de cuestiones que todavía empeoran más el panorama general. Y entonces, pues lamentablemente va a la cabeza del desplome europeo. La verdad es que cuando nunca, perdón, porque es una cosa es perder la soberanía y otra es no haberla tenido nunca. Bueno, seguramente España no tiene soberanía desde inicios del siglo XIX y quedó clarísimo que no la tenía en absoluto después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, a medida que se han ido desclasificando los documentos, sobre todo estadounidenses y británicos, sobre España ya durante la Segunda Guerra Mundial, te das cuenta de que el papel que le iban a asignar a España es el que tiene ahora. Y es verdad que durante casi 40 años, pues bueno, la excusa es que había la dictadura de Franco y los españoles nos lo creíamos de buena fe, es decir, que efectivamente pensábamos que una vez que muriera Franco y que se iniciara un proceso de transición hacia una monarquía parlamentaria, hay gente que confunde parlamentaria y constitucional, con lo cual deja de manifiesto su ignorancia jurídica, ¿no? Bueno, pues que en el momento en el que fuéramos hacia ese tipo de monarquía, pues nos iban a dejar sentarnos a la mesa y nos han puesto en la mesa de los niños, ¿no? Como en esas comuniones que los adultos estaban sentados con la niña que hacía la primera comunión en la silla y a los niños nos ponían en otra mesa donde lo pasábamos muy bien porque estábamos con niños y seguramente hay políticos españoles que mantienen esa mentalidad y están muy contentos porque están con los otros niños, o sea, con los griegos, con los búlgaros, los moldavos, o sea, gente relevante en términos históricos y políticos. Sí. Hemos empezado a hablar de Hacienda, del poder fiscal y del miedo institucional. ¿Dónde empieza la recaudación legítima y dónde comienza la extorsión legalizada? Bueno, yo creo que en estos momentos la situación es peor. O sea, la pregunta que formulabas es totalmente justificada, pero la situación es peor porque existe un expolio legal, en el sentido de que, bueno, han ido subiendo cada vez más los impuestos al mismo tiempo que te iban quitando prestaciones por esos impuestos. Yo creo que a estas alturas hay que ser tonto de capirote para pensar que en España los impuestos van a educación, van a sanidad, tenemos la primera sanidad del mundo. O sea, eso hay que ser, pero un imbécil integral realmente o vivir en un autismo total absoluto para creérselo. España tiene unos servicios tercermundistas, no hay nada más que ver las líneas de trenes, no hay nada más que ver lo que sucede cada vez que hay algo que se parece a una catástrofe natural, que podría solucionarse con relativa facilidad, pero se convierte en una catástrofe por la incompetencia absoluta de los que tienen que gestionarla. Y en medio de esa situación, los impuestos cada vez son más y son confiscatorios. Es decir, un país donde la media es que hasta mediados de agosto se quedan con todo, eso es un robo. Pero ese es el robo legal. El problema es que luego la agencia tributaria se dedica a robar más allá de lo que es formalmente legal. Y esto es lo que ha terminado provocando pues, que haya gente en pie de guerra. Y efectivamente, en un momento determinado, haya habido gente que se ha opuesto porque no estaba dispuesta a que la robaran, y que ha denunciado eso con un coste tremendo. Cuando la agencia tributaria, por ejemplo, por lo menos desde Montoro para acá, se ha utilizado para perseguir a disidentes, y esto ya no hay quien lo niegue, porque a medida que han ido apareciendo más y más testimonios, es terrible que la gente que ha sufrido ese acoso, la inmensa mayoría se haya callado y no haya dicho ni palabra, lo cual indica el grado de cobardía generalizado que hay en España.
Ha habido gente que lo hemos dicho y lo hemos pagado muy caro, pero somos una pequeñísima minoría. Es decir, al final coges los dedos de una mano y te sobran dedos para contar los que llevamos denunciando esto desde hace décadas, ¿no? Algunos ahora, con eso de que va saliendo una parte de la inmensa basura de Cristóbal Montoro, antiguo y nefasto ministro de Hacienda, alguno está diciendo algo, pero muy poquito, porque la gente de Montoro sigue estando ahí, no es gente nueva, ¿no? Entonces, claro, el problema ya no solo es que el sistema es un sistema de latrocinio legal, es que además ha ido creando estructuras de latrocinio ilegal. Y estructuras que son tremendas. Te voy a contar una anécdota de hace menos de un mes. Persona muy cercana a una persona con la que yo tengo una amistad muy estrecha, de pronto le envían unas declaraciones paralelas en las que tenía que pagar una cantidad relativamente pequeña, pero que no tenía que pagar legalmente. Y entonces, de eso que te indignas, porque dices, bueno, porque me van a quitar a mí ahora 1.100 euros. Es verdad que eso no me va a hacer pobre, pero no tienen derecho a quitármelo. Consigue, a través de amigos e influencias, hablar con un alto cargo de la agencia tributaria. Decirle, mire usted, esto es un abuso, esto no puede ser. Y el alto cargo le dice que de arriba le ha venido la orden de que este tipo de inspección injusta, que es un robo, se la hagan a todo el mundo. Siempre que se mantengan en torno a los 1.000 euros, porque si se mantienen en quitarles solo 1.000 euros, no va a recurrir prácticamente nada. De manera que esto es algo que continúa. No quiero contar en los casos en que se inventan la inspección. Yo recuerdo, y además se lo dije a él y lamento que no me hiciera caso, tampoco tenía ninguna razón para hacerlo, pero se lo dije hace muchos años, lamento que a Imanol Arias lo hayan condenado en un asunto en el que han absuelto a todos, menos a él, que aceptó pactar con el fiscal reconociéndose culpable de algo de lo que no era culpable, pero que seguramente pensó que era lo mejor que podía hacer. Y cuando iniciaron el famoso procedimiento contra Ana Duato y contra Imanol Arias, yo que conocí a Imanol Arias, no es que tengamos amistad, pero vamos, hemos coincidido en alguna ocasión, yo me acuerdo que le dije, Imanol, aguanta, pues lo vais a ganar, y si no lo ganáis en España, lo vais a ganar ante la justicia de la Unión Europea, porque esto es un atropello. Y aguantaron un tiempo. Y yo comprendo que en un momento determinado dices, oye, que llevo 9, 10 años que me están haciendo la vida imposible, que esto no puede ser más. Me rindo, ¿qué quiere usted llevarse? Lléveselo y déjeme respirar. Y entonces Imanol es el único que se rinde. Y además me temo que conozco las condiciones porque sé cómo actúa la Fiscalía en estos casos. ¿Qué pasa? Bueno, pues que absuelven a todos porque no había ninguna razón para condenar a esa gente. Y a Imanol, que había aceptado reconocerse culpable, le han impuesto una pena que puede entrar en prisión como no se la reduzca el Tribunal Supremo, porque supera los 2 años de prisión. ¿Y qué pasa con el asesor fiscal? Al asesor fiscal lo condenan a más de 80 años. O sea, que se ve perfectamente lo que le interesa a la Administración de Justicia en España. La maniobra es descaradísima. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, los asesinos de Miguel Ángel Blanco, que eran terroristas y torturadores y secuestradores, ni de lejos recibieron una pena como esa. O sea que en España secuestrar, torturar durante días y asesinar a una persona es algo que desde luego está muchísimo menos penado que el hecho de que usted cree una estructura para la evasión fiscal que no sabemos si cuando llegue a la Unión Europea van a considerar que es ilegal o que es totalmente legal, porque yo de la ilegalidad de esa estructura tengo enormes dudas. Tengo enormes dudas. Y la prueba está en que parece ser que la gente del gabinete de Montoro utilizaba cosas mucho más sofisticadas para llevarse el dinero que recibían por los favores que se dispensaban desde el Ministerio de Hacienda. O sea que esta es la situación. Y está muy claro lo que se paga en España por los delitos. Es decir, un violador, sobre todo después de la ley del solo sí es sí, un violador y un terrorista tiene peticiones fiscales inferiores a la de una persona que suele ser una víctima de los buscabonus de la agencia tributaria. Saque cada cual sus conclusiones y deduzca qué es lo que le importa al poder, más allá de robar a los ciudadanos, que no es otra cosa la agencia tributaria. Es verdad, es demencial, César. A mí me gustaría saber, porque claro, escuchando esto, y además yo te lo llevo escuchando muchos años, somos muchas personas las que estamos atentas,
la gente lleva teniendo mucho miedo a Hacienda, es el miedo. Es que fíjate, es que si no pago Hacienda, sí, me van a embargar, sí, pero al final, cuando yo he comenzado a hacer un poco la explicación, esto ha tenido unas repercusiones psicológicas y de enfermedad. Ha habido gente con depresiones. Ha habido gente que se ha suicidado. Se ha suicidado Montoro tiene gravísimo. las manos manchadas de sangre y no es el único. O sea, yo conozco gente que se ha suicidado, que en un momento determinado no podía aguantar más la tensión, como ha pasado con ese pobre muchacho, ese agricultor aragonés, que al final se ha terminado ahorcando porque no podía soportar la presión de la agencia tributaria, que mira tú qué casualidad, empieza cuando él entra con su tractor defendiendo a los agricultores en el Palacio de la Aljafería en Zaragoza. O sea, la agencia tributaria es una compañía de extorsión. Esto no lo duda nadie que la conozca. Es decir, en este sentido, el señor Ámsterdam, que no vive en España, afortunadamente, y todo lo demás, y al que yo entrevisté, le practiqué una entrevista larga, pues hace apenas un mes, él hacía una descripción en la que yo prácticamente no tuve que hacerle preguntas. O sea, formulaba un supuesto y él ya lo desarrollaba muy ampliamente porque lo conocía. Entonces, es una agencia de extorsión encaminada a robar a los ciudadanos, incluso más allá de unas normas fiscales que son abiertamente confiscatorias e injustas. Y además se utiliza para perseguir a disidentes. Mi caso no es excepcional. Es decir, ha habido otros y ha habido alguno que ha hablado. O sea, Federico Quevedo pues ha contado, y yo lo entrevisté en su día al respecto, cómo en un acto oficial ya le estaban amenazando y se le acerca en ese momento Montoro y le dice: si no quieres tener problemas con Hacienda, ya sabes lo que tienes que hacer. Con esa cara. Con ese tono y esa cara. Y Federico Quevedo ha reconocido que estuvo a punto de suicidarse siendo un padre de familia porque no aguantaba la presión. Yo conozco gente que se ha suicidado, conozco gente que ha enfermado y se ha muerto. Sí. Y, por supuesto, de esto nadie ha rendido cuentas. O sea, yo cuando vea a Montoro condenado y ingresado en prisión, me creeré que el sistema funciona. De momento, lo que yo sé es que los intentos que ha habido por procesar a Montoro, por la fiscal anticorrupción, los paró la propia Fiscalía Anticorrupción, cosa que yo denuncié hace años. Pero que vi el silencio clamoroso de la prensa española al respecto porque nadie quiere tener problemas. Claro, es que ahí nos encontramos con la segunda parte de esta historia, que es lo que te iba a preguntar ahora. No te lo voy a preguntar, pero bueno, es que lo estás diciendo tú todo, como tiene que ser, porque eres además el que lo sabes. Esto es una línea temporal, o sea, Montoro no es de ayer, esto viene de lejos, lo de Hacienda viene de lejos, hay una línea temporal grande, larga, que ahora, porque en agosto haya salido esto, no significa que haya que quitar todo lo que ha pasado antes. Pero tenemos los medios de comunicación, porque a mí a lo mejor no me toca, pero yo siempre digo, a mí no me toca, pero aquí nadie está inmune, no es inmune a que le pueda pasar. Pero los medios no denuncian. O sea, ¿cómo es el blindaje que tienen hecho? Porque, vamos a ver, porque la idea que se ha tenido durante muchos años en España, equivocada, yo creo que ahora no puede haber mucha gente que la siga teniendo, salvo que el país esté en un nivel de estupidez mayor del que parece a primera vista, era que, bueno, el periodista estaba por encima del bien y del mal, como se supone que están los médicos, los jueces, etc. Vamos a ver, hay médicos asesinos que experimentan con seres humanos, hay médicos que matan a sus pacientes, hay jueces corruptos que dictan sentencias que son un ejemplo de prevaricación. ¿Cómo no iba a suceder eso en los medios de comunicación, que además en España sobreviven gracias a la publicidad institucional? Yo he tenido algún amigo fallecido ya hace años que dirigía una revista de información política, también desaparecida hace años, y que en un momento determinado, hablando con el presidente de una comunidad autónoma, a ver si le colocaba publicidad en la revista, el otro le dijo: te la podemos colocar, pero a cambio, ¿qué me das? Este no pudo ser más sincero y me acuerdo que este amigo mío a mí me lo contó y dijo: bueno, por lo menos ha sido sincero, ya desde el principio me ha dicho lo que había y, en fin, pues si quiero publicidad, que la quiero, pues hombre, ¿qué le doy a cambio? Pues que determinadas informaciones no la voy a dar, que a lo mejor en alguna ocasión le defiendo, aunque sea indefendible. Por cierto, el presidente de esta comunidad autónoma tiene realmente un capital distribuido por todo el mundo colosal,
que desde luego del salario de presidente de comunidad autónoma no salió con absoluta certeza. Pero esa es una situación que se da y sobre todo que a medida que la economía española ha ido a peor y la publicidad privada cada vez se ha ido contrayendo más, el papel de la publicidad pública cada vez ha sido mayor. Y entonces, evidentemente, nadie quiere perderla. Eso sin contar que luego los periodistas tienen su miedo, pues como los fontaneros, los carpinteros o los aparejadores. Es decir, yo recuerdo una entrevista que no se me olvidará jamás cuando al inicio del mandato de Montoro lo entrevista una periodista muy conocida de las mañanas televisivas con una serie de periodistas, bueno, más o menos inclinados al Partido Popular o al Partido Socialista, y de pronto Montoro dice: es que hay periodistas que no tienen las cuentas bien hechas con Hacienda. Y en ese momento la periodista se puso pálida y dijo: no lo dirá por mí. Mientras que el resto de compañeros bajaron los cuernos y no dijo nadie nada. Es decir, yo esperaba que no todos, pero por lo menos alguno dijera: ¿nos está usted amenazando, señor ministro? ¿Esto qué es? ¿Una medida de presión? Incluso hasta lo hubieras podido decir con una sonrisa, ironizando, pero lo hubieras dicho. Pero lo hubieras dicho. Callados como ramonetas. Y yo los conocía a todos y sé de qué partido estaban cerca cada uno de ellos. Y dices, esto es la hez de la hez. Y esta gente son furcias mediáticas. Es decir, gente que se vende. Hombre, tienden más a venderse a unos y a otros porque todo el mundo sabe que las prostitutas tienen variedades. No hay nada más que ver las listas que aparecen en los periódicos, los anuncios y ya sabes las especialidades de la furcia. Especialidades de cada uno. Exactamente, y aquí pues no se inclinan más hacia eso que llaman izquierda y que no lo es, o hacia eso que llaman derecha que tampoco lo es. Y entonces, bueno, pues están en ese juego, pero a la hora de la verdad, allí no dijo nadie nada. Y eso seguramente que no acabará ninguno de ellos en suicidio. Desde luego que no, pero es que solo hay que ver al personaje. Es que es un personaje, es diabólico. Es el gesto, es la voz. Sí, pero era un personaje que en última instancia pues es el producto de una sociedad. O sea, yo no voy a decir aquello que decía Maquiavelo de que cada pueblo tiene el gobierno que se merece, porque hay veces en que no es cierto, ¿no? Pero al final la sociedad da los políticos que son de esa sociedad, ¿no? Yo esta mañana escuchaba una entrevista y había uno que decía: a mí no me extraña que el Partido Socialista sea el partido más fuerte porque es lo que más se parece a la sociedad española, ¿no? Bueno, eso no es cierto, pero tiene una generosa dosis de verdad. Es decir, no me complique usted la vida, si necesito una paguita, deme usted una paguita, si me puede colocar a un cuñado, colóqueme al cuñado, si estoy en el poder, pues hombre, aprovecho el poder para cosas agradables de la vida como la prostitución, la droga o las comilonas, etcétera, etcétera. Bueno, pues hay que reconocer que sí hay una parte importante de la sociedad española que lamentablemente es así y que por supuesto vota en esa dirección porque efectivamente piensa recibir algo de sus señores, ¿no? Yo recuerdo en unas elecciones en Hispanoamérica, y voy a silenciar por caridad el país, donde las elecciones daban por ganador a uno de los partidos. Se suponía que iba a ganar, iba a haber un recambio. Y un antiguo amigo mío que estaba en un prostíbulo cubriendo esto, pues se ve que los prostíbulos dan para mucho, él estaba en un prostíbulo con otros periodistas españoles cubriendo esto, la anécdota me la contaba él, y dice que en un momento determinado pues preguntaron a las chicas y dijeron, bueno, las elecciones mañana las va a ganar fulano, ¿no? Y las chicas le dijeron, no, que va, las va a ganar Mengano. Entonces se quedaron sorprendidos del análisis, parece que no tan bien hecho, de las chicas que trabajaban allí. ¿Y por qué? Dice, bueno, pues muy sencillo. Dice, porque los dos se bañan, pero este salpica. Y entonces sabemos que los dos partidos roban a manos llenas, pero lo que lo diferencia es que este algo reparte, ¿no? Da algo, ¿no? Algo reparte. Y efectivamente las profesionales de la Ingle acertaron y ganó el que supuestamente los periodistas españoles que estaban allí pensaban que no iba a ganar y ganaron aplicando el argumento, es que estos dan. Entonces, cuando la gente se sorprende de que Pedro Sánchez
pueda seguir en el poder, a mí me llama la atención que, por ejemplo, ese es un factor en el que no piensan. Pero ¿realmente Pedro Sánchez puede perder por goleada cuando tiene a más de 2 millones de personas en España viviendo de esa paguita que dan a los parias de la tierra? O sea, es que estamos hablando de 2 millones y pico de personas que, si cuentas la familia, son más de 4 millones, solo los que perciben eso. Ahora vamos a sumar a la gente que, por ejemplo, ha obtenido la nacionalidad española hace 2 días. Porque España tiene una ley para obtener la nacionalidad que, cuando eran los españoles los que se iban al extranjero, tenía una lógica. Es decir, aquí no venían argentinos, mexicanos o marroquíes o guineanos. Lo que eran españoles que salían hacia Alemania, Suiza, Francia y algunos al otro lado del mar. Bien, pero eso fue hace mucho tiempo. La ley no se ha cambiado. Y la ley permite que una persona que procede de una antigua colonia española, y eso es Marruecos, pero eso es Guinea, y eso es México, y eso es Paraguay, y eso es Filipinas, al cabo de 2 años de residencia en España, y ya la residencia se entiende como que estás empadronado, te dan el pasaporte español. Entonces, ¿alguien se ha parado en pensar cómo influye electoralmente ya no solo las paguitas de Sánchez o del gobierno de Cataluña o de lo que sea, sino el hecho de que hay 50.000 españoles al mes que se van de España porque no pueden soportar más el latrocinio en el que viven? Y por el contrario, viene gente de fuera que nada más llegar le empiezan a dar. ¿Realmente la gente cree que con más de 500.000 de españoles que se van de España al año, y no menos, sino más extranjeros que vienen y que en muchísimos casos al cabo de 2 años ya votan, hay posibilidades de que Pedro Sánchez pierda escandalosamente? Hombre, a lo mejor queda la cosa entre medias y a lo mejor el Partido Popular consigue formar una coalición, no sé con quién, porque ha decidido que no va a formar coalición con Vox siguiendo las órdenes de la Unión Europea. Pero yo, cada vez que me pongo a hacer cuentas, me sale Sánchez. Sánchez. Es más, acabas de decir algo importante. ¿Con quién? Estando el sistema como está, yo tampoco tengo ninguna esperanza con la edad que tengo, y todavía vivo aquí, no sé cuánto tiempo más estaré aquí, en España, pero estando el sistema como está, desde luego los que puedan llegar, por ejemplo el PP otra vez, ¿van a cambiar algo o esto va a seguir igual? No, el Partido Popular va a mantener la misma política de Sánchez. O sea, ¿no la va a cambiar? Hombre, puede intentar hacer alguna cosilla, pero en Andalucía quien está arrancando olivos para que pongan placas solares no es el Partido Socialista. Quien lo ha hecho muy mal en Valencia, cuando vino la gota fría, no fue solo el Partido Socialista. Quien gobierna en Valencia es el Partido Popular. O sea, yo no espero nada bueno del Partido Popular desde Mariano Rajoy hacia acá. O sea, yo creo que la última oportunidad que tuvo el país, sobre el papel, porque luego en la práctica también seguramente da pedirle peras al olmo, pero la última oportunidad fue Mariano Rajoy, y Mariano Rajoy hizo la política de Zapatero, en algunos aspectos todavía yendo a niveles de vileza política mayores que Zapatero, que ya es decirlo. Vamos a ver, el Partido Popular con Mariano Rajoy y con Cristóbal Montoro superó el programa de Izquierda Unida en términos de impuestos. O sea, tú te puedes fiar de un partido que dice que es conservador y es de derechas, y en términos de impuestos le pasa por la izquierda al Partido Comunista. ¿En qué país del mundo eso es fiable? Ahora, que luego puede haber un alcalde del PP en un pueblecito de Andalucía que es una bellísima persona, sí, y seguramente puede haber un alcalde del Partido Socialista en un pueblecito vasco que también es una bellísima persona. Es decir, esas excepcionalidades yo no las niego, estoy convencido de que pueden existir, pero eso no cambia la política nacional ni cambia la política de los partidos. Es más, es la excepción que confirma la regla. Un señor decente en Huesca que bueno, podría estar en un partido o en otro, pero le preocupa la vida de la gente que vive en ese pueblecillo de Huesca y procura hacerlo lo mejor posible y tal. Sí, pero lo haría en un partido y en otro, no depende del partido. No, el tema está estrangulado evidentemente arriba, como estábamos hablando. Totalmente. A mí me gustaría hablar de la responsabilidad que tiene el ciudadano, porque hemos estado, los que estamos todo el día en redes y
siempre estamos diciendo es que los políticos, pero ¿dónde queda ese llamamiento de responsabilidad al ciudadano? Porque muchas veces, como tú estás describiendo, y yo pienso exactamente igual, tenemos mucha responsabilidad en muchas cosas y estamos como, bueno, lo mismo que te decía antes, como a mí no me ha tocado, como a mí no me ha pasado, como está pasándole al otro, y creo que ahí es donde está el verdadero cáncer, y mira que esa palabra no me gusta. Bueno, yo creo que hay una enorme responsabilidad ciudadana. Es decir, vamos a ver, una sociedad que deja que le roben más del 50% de lo que gana con su esfuerzo y no hace nada, es una sociedad en estado agónico. O sea, es que es una cosa absolutamente de sentido común. No hay que ser un genio para darse cuenta de ello, ni un gran analista. Entonces, eso en ese terreno. En otros terrenos ya ni vamos a hablar. O sea, tú es que escuchas en esos mítines donde de pronto aparece alguien con la alcachofa y la cámara y empieza a preguntar usted por qué vota a este o al otro y da lo mismo a quien digan. Y te dicen las razones por las que les votan y es que no venga a la izquierda o que no venga a la derecha. O sea, encima votando a la contra. Entonces, bueno, pero es que de una sociedad así no puedes esperar mucho, ¿no? Yo creo, vamos a ver, para ser lo más ecuánime posible, yo creo que posiblemente la sociedad española ahora sea la sociedad española más informada de toda la historia. Creo que posiblemente es la sociedad española de toda la historia que se entera más de lo que pasa. Pero aún así, pues sigue siendo un pueblo muy ovejuno, que es lo que históricamente han sido los españoles. Y entonces, pues es muy fácil llevarlos, porque entre la suma de intereses, entre el no quiero líos, entre a mí no me metas, y luego mientras no me toque, pues yo no me muevo, pues evidentemente es una sociedad a la que es muy fácil llevar por el peor camino. ¿Que el gobernante pretende hacer algo por el país? Pues no se nota que la sociedad es así, porque bueno, se construyen carreteras, se inauguran pantanos, en fin, cosas de este tipo. Que el gobernante no tiene el menor interés en lo que pasa en la sociedad y lo único que quiere es mantenerse en el poder o llegar al poder y para eso tiene que ganar unas elecciones, pues esa sociedad va cada vez de mal en peor y es lo que llevamos viviendo desde hace muchos años, desgraciadamente. Sí, porque lo de servidores públicos, ¿eso alguna vez lo has vivido tú? Porque además ese concepto no existe dentro de la cultura hispana en general. No me refiero solo a España, Hispanoamérica. Yo en alguna ocasión, hablando con algún hispanoamericano que ha vivido en España algún tiempo, me decía, yo entendí de pronto mi país cuando estuve viviendo en España. Y yo le tuve que decir, y yo he entendido cabalmente a España después de moverme durante muchísimos años, durante décadas por Hispanoamérica. Entonces, con la diferencia que puede haber entre un mexicano y un español, y un argentino y un peruano, pongo por caso, pero es una cultura muy similar. Y entonces, claro, es una cultura sin sociedad civil, sin precedentes de acción de sociedad civil, muy dogmática, muy poco dada a llegar a acuerdos, a buscar el bien común y además con una tendencia a esperar la llegada del Mesías, el Salvador, el caudillo que te va a sacar de la situación. Claro, eso no pasa nunca. O sea, si no te empeora todavía más las cosas para 2 o 3 generaciones, has tenido suerte. Y da lo mismo que el caudillo se llame Perón, se llame Fidel Castro, se llame Pinochet o se llame Chávez. O sea, esa es una tendencia de la cultura hispana. Y donde en otros países lo que estás pensando es en articular movimientos ciudadanos que obliguen a los políticos a hacer lo que tienen que hacer, porque ellos por sí mismos no lo van a hacer jamás, en España es esperar a que llegue alguien que lo solucione. Entonces, ahora le voto, en otra época me adhiero a él, pero ahora lo voto. Ya, pero es que la sociedad no va por ahí, porque vamos a ver, aquello que decía Tony Blair, que era muy maligno y era muy cínico, pero era un político muy inteligente, en el que él decía, es que el político inteligente no organiza la manifestación, ve por dónde va la manifestación y se coloca al frente. Bueno, pues esa es la triste realidad. Los políticos no van a hacer lo que quieren los ciudadanos. Los políticos, en todo caso, si los ciudadanos se movilizan, en algún momento se colocan al frente de la manifestación a ver lo que pueden sacar. No por convicción, pero sí por conveniencia. Como la sociedad española no se moviliza nada más que en los finales de Liga o en la Copa del Rey o cosas de este tipo. O los domingos y los vermús.
Sí, pues entonces, claro, los políticos están encantados de la vida, o sea, no hay más vuelta de hoja. Y eso, por supuesto, se lleva a otros países. Yo recuerdo hablando con una muy buena amiga hispanoamericana que se trasladaba a vivir a los Estados Unidos y entonces hablábamos de la inmigración hispana en Estados Unidos, ¿no? Y entonces yo le preguntaba, yo tenía muy claro lo que pensaba, pero me interesaba saber su opinión, y le preguntaba, ¿tú crees que esta gente que viene del sur del Río Grande se va a integrar en la cosmovisión de Estados Unidos y tal? No, votarán al que les dé. Y hablaba por la experiencia de su país, que es un país andino, pero bueno, podía haber sido un país del Caribe o más al sur o más en Centroamérica y la respuesta hubiera sido la misma. Con lo cual, evidentemente, el peso de esa inmigración, independientemente del beneficio que dé al empresario que los tiene recogiendo sandías en la Baja California, por ejemplo, pues en términos sociales, políticos, etcétera, es cero o incluso es de suma negativa. A mí hay algo que sí me queda siempre en el tintero y es el papel de Alemania, por ejemplo, actualmente. Bueno, Alemania no pinta nada. Es decir, Alemania es un... Vamos a ver, claro, Alemania es un país castrado al final de la Segunda Guerra Mundial, al que le van a recordar toda la vida el nazismo, es decir, pasarán siglos, bueno, estamos a muy poquitos años del siglo de la llegada de Hitler al poder, o sea, quiero decir, los que hemos conocido a gente que podía recordar a Hitler, bueno, pues ya esos se han muerto todos. Mi padre lo recordaba porque era un niño. Claro, mi padre nació en el año 32, pues claro, la Segunda Guerra Mundial había sido el conflicto de su infancia. Mi abuelo la había vivido ya como una persona adulta, pero toda esa gente se ha muerto. O sea, eso es algo que, bueno, habrá que recordar como los grandes procesos históricos, pero tú no puedes pretender que pese sobre la marcha de una nación indefinidamente, independientemente del juicio que hagas de ese proceso histórico. Entonces nosotros estamos ya, nada, a 4 días de que sea el centenario de la llegada de Hitler al poder. El del Putsch de Múnich ya hace más de un año que se produjo, y vamos a seguir con esa historia porque una Alemania fuerte nunca ha interesado a determinados intereses de carácter internacional y globalista. Entonces, como los alemanes han tolerado que su país sea un protectorado lleno de bases extranjeras, porque a mí que no me hablen de la soberanía de Alemania, porque un país que tiene bases extranjeras en su territorio no es soberano. Conservará algún trocito de soberanía, más o menos, en el caso de Alemania, poquísimo, porque es un país lleno de bases extranjeras, con lo cual su soberanía en términos internacionales es cero. Como los alemanes siguen siendo gente muy trabajadora y emprendedora y disciplinada, etcétera, aunque ya no eran lo que eran, hombre, pues económicamente han ido funcionando y ha habido quien se ha creído eso del Cuarto Reich. Pero ¿cómo va a haber un Cuarto Reich si tienes lleno de bases extranjeras, incluso con armamento nuclear, tu país? Y en un momento determinado te vuelan el gasoducto por el que viene el gas de Rusia, te lo vuela tu aliado principal o tu supuesto aliado principal y no dices, esta boca es mía. Callado, como dices tú, callado como una puerta. O sea, que esa es la realidad. Entonces, bueno, Alemania en estos momentos ni siquiera económicamente es lo que se podía pensar hace 30 o 35 años. Es decir, hay empresas alemanas que aguantaron 2 guerras mundiales, que ya es aguantar, sobre todo estando en el bando de Alemania, y que han tenido que cerrar gracias a la guerra de Ucrania. Y la guerra de Ucrania es un proyecto que en su momento se le presenta al presidente Biden para que pueda detraer todos los recursos posibles de Europa. Decirle, mire, señor presidente, nosotros necesitamos una liquidez. Y esa liquidez los bancos americanos no la tienen. Está allí. Y por lo tanto, tiene usted que ir a una guerra que haga que capitales, corporaciones y cerebros europeos se vengan a los Estados Unidos. Y esa guerra, para que efectivamente Europa quede tan mal que huyan hacia nuestro territorio, tiene que ser una guerra que en primer lugar golpee a Alemania. Y para que golpee en primer lugar a Alemania hay que impedir que el baratísimo combustible, la baratísima energía rusa le llegue a Alemania. Y una vez que se para Alemania, se para toda la Unión Europea, porque todos sabemos que la locomotora de la Unión Europea es Alemania, le guste a Francia, le guste a Gran Bretaña o le guste a la señora que está en Roma. Por eso mi pregunta.
Y entonces golpeamos a Alemania y ya viene el resto. Luego, encima, tenemos en Alemania pues una serie de políticos totalmente vendidos, como es el actual canciller, que el que vino antes, pues es que toleró cosas que son absolutamente intolerables. En otra época eran lo hubieran juzgado de por alta traición y lo hubieran ejecutado. O sea, esa es la realidad. Difíciles de creer, César. Bueno, para mí no, porque vivo en Washington y entonces en Washington ves las cosas de otra manera. O sea, esta es otra de las historias. Este es un gran país, pero claro, no es lo mismo que vivas en Miami o que vivas en Minnesota o que vivas en Los Ángeles que vivas en Washington. Y entonces, cuando tú vives en Washington, pues tú ves muchas cosas. Y entonces, en un momento determinado, sabes por dónde va el país, ¿no? Entonces, hay que votar en un momento determinado, darle más dinero a Israel, que se lo quitas a los ciudadanos americanos, y tú sabes que eso va a pasar en el Congreso. Y dices, ¿y cómo es posible que el Congreso esté dispuesto a quitarle miles de millones de dólares a los ciudadanos americanos con las necesidades que hay para dárselos a un sujeto como Netanyahu? Hombre, porque el 100% de los senadores de Estados Unidos reciben dinero de la AIPAC, que es uno de los 2 lobbies pro-Israel más poderosos de los Estados Unidos. Y el 100% de los senadores han recibido dinero para su campaña de la AIPAC. En el caso del Congreso, la Casa o la Cámara, como habría en realidad que traducirlo, son solo el 90 y tantos %, no llegan al 100%. De manera que algunos votan en contra. Pero el Senado, el 100% de los senadores. Entonces, cuando llega una propuesta de ley, un aumento de gasto militar, un disparate tremendo, que tú dices, cualquiera que vea esto se da cuenta de que va en contra totalmente, ya no de los intereses nacionales, que por supuesto, no, de los intereses de la inmensa mayoría de los ciudadanos americanos, pero tú vives en Washington y los conoces y hablas con ellos a diario prácticamente. Y cuando lo ves dices, lo van a votar. Lo van a votar. El 100% de los senadores recibe dinero de la AIPAC, ¿no? Pero por lo menos aquí lo sabes. Y hasta sabes el dinero, por lo menos el que les han dado legalmente. Y yo en un momento determinado voy a Marco Rubio y sé que ha recibido pues tanto dinero de la AIPAC. Y voy a Lindsey Graham y sé que ha recibido millones de dólares de la AIPAC. Y otros a lo mejor solo han recibido $200.000, pobrecitos. Pero es que en España lo que recibe el gobierno, los ministros, los senadores, los congresistas, no lo vamos a saber jamás. Y en un caso como este, que ya sabemos lo que recibía Montoro para cambiar las leyes y beneficiar a compañías gasísticas y las que no eran gasísticas, pues no sabemos hasta dónde va a llegar. Porque, por ejemplo, el juez no está permitiendo que se personen en la causa aquellas personas que presuntamente fuimos perseguidos por el ministro Montoro, que tenía el aparato monstruoso de la agencia tributaria para intentar triturarnos la vida. No interesa, no, evidentemente. No. Por supuesto que no. Ninguno. Va de retro, o sea, va como de retro. Empecemos a aparecer por ahí, pues bueno, esto todavía puede ser más grave. Y en un momento determinado no solo que aparezcamos, sino que podamos pedir una indemnización y la tenga que pagar el Estado. Y con efecto retroactivo, César. Y con efecto retroactivo, y además usted se ha dedicado a hacer esto, y además tiene usted una serie de funcionarios que yo quiero que respondan también. Porque esa gente ha aplicado la doctrina Eichmann, al que ahorcaron en Jerusalén, que es yo obedecía órdenes. A mí me dijeron que fuera por este periodista o a por este analista y yo fui a por él. Cobré mi bonus, por supuesto, y no me va a pasar nada. Y claro, esa gente por lo menos hay que conocerlo. Es decir, en un momento determinado hay que decir, bueno, pues este señor Rodríguez o Menéndez o García o Chacón o Torres o como se llame, a este hay que conocerlo. Habría que hacer como en los pueblos antiguos, hacer un bando, hacer bandos con los nombres y señalar. Pero para eso necesitamos que los ciudadanos tengan valentía y no vivan en un miedo absoluto. No es una de las virtudes que caracteriza al sufrido pueblo español. No. Me da mucha pena decirlo, pero es así. Es una pena, pero es así. Y a mí me gustaría, antes de terminar, que me hicieses a vista de pájaro la situación a nivel internacional, si crees que por algún lado, porque conflictos hay, no sé, muchísimos, hay muchos genocidios actualmente, que ya es una palabra que duele, que levantan pollas, además en directo, lo que nunca hemos vivido. Y esa mirada de pájaro que harías tú
de cómo está esto y qué perspectivas ves. El problema es que los que se quieren tragar el mundo como si fuera una empanada, se encuentran con que la empanada es muy grande y no es tan fácil. Es decir, te voy a poner un ejemplo de aquí de casa, ¿no? Por ejemplo, el Partido Demócrata es un partido que desde hace décadas está controlado por la familia Clinton, que a su vez está controlada por la familia Soros. Es decir, hay un vídeo maravilloso que ha desaparecido de Internet, pero que yo recuperé en Twitter hace unos meses, donde Hillary Clinton presenta a Soros al Partido Demócrata y Soros se le ve el hombre, pues yo vengo aquí a ayudar. Bien, seguro. Entonces, el Partido Demócrata es una prolongación de todas las inmensas iniquidades de George Soros y de la agenda globalista, y es todavía más sionista que el Partido Republicano, que ya es. Pero claro, lo que pasa con determinados sistemas, sobre todo si mantienen ciertas porciones de democracia, pues es que la gente decide. Y en estos momentos el Partido Demócrata se ha encontrado con que está perdiendo la base, sobre todo la base joven, como consecuencia de apoyar descaradamente a Netanyahu. Y no saben qué hacer. Y la gente que yo hablo del Partido Demócrata me dice, bueno, y tenemos que despegarnos como sea de esto, porque como no nos despeguemos, las elecciones de midterm que están a la vuelta de la esquina, nos vamos a pegar una costalada de estas que hacen historia, porque nuestro votante natural no nos va a votar. Y ya hemos tenido un caso de que Nueva York, que aquí en Estados Unidos con cierta ironía lo llaman York, que sería algo así como judío York, sería la traducción, ha ganado un musulmán que es favorable a los palestinos en las primarias del Partido Demócrata. Con el voto joven, el negro, el hispano. Claro, esto es como si de pronto los sindicatos en España te dijeran que van a apoyar al Partido Popular en masa, y que no van a ir. Hace poco uno de los sindicalistas estuvo en una de las. Eso lo hacen cada vez que olfatean que el Partido Popular puede llegar al poder. Yo también lo viví en la época de Aznar, pues van a los mítines y todo, porque al final quien reparte es el que reparte, ¿no? Entonces no vas a hacer ascos. Pero claro, eso dentro del Partido Demócrata está creando una crisis, y la estrategia que a mí me comentaba algún miembro del Partido Demócrata era: vamos a ver si cargamos contra Netanyahu, pero no contra Israel. O sea, la culpa de todo la tiene Netanyahu, todo lo que es la cúpula de poder en el Estado de Israel, esos no querían, no sabían, pasaban por allí, todo es Netanyahu, que un día se levantó con el pantalón de cuadros y decidió que exterminaba a la gente de Gaza, o hace unas horas que ha dicho que va a ocupar Gaza totalmente y se la va a anexionar, cosa que yo no sé a quién le puede sorprender. Pero claro, esto después de declaraciones que no he visto en la prensa española, de soldados israelíes que estaban en la primera línea de fuego cuando se produjo el ataque de Hamás, y que dice que les ordenaron no vigilar las fronteras con Gaza en las horas anteriores al atentado. Que todavía perdona César, algunos todavía cuando escuchan eso, que muchos íbamos diciendo... No, lo insinúas, lo dices, cada uno de una manera. Yo tengo muy buenas fuentes de información en Israel desde hace muchos años, y lo dije desde las primeras horas, y además lo detallaba. Claro, encima el que cuenta esto es un suboficial que en el ataque perdió una pierna. O sea, no es un señor que simpatiza con Hamás. A ese no le puedes acusar de antisemita. A ese no le puedes acusar de pro Hamás. Es un soldado que combatió a los de Hamás y perdió una pierna en el combate. Y dice, durante las horas anteriores nos dieron orden de levantar la vigilancia en las fronteras. O sea, aquí lo que estaban esperando es que entraran, mataran a los más posibles y ya tener la excusa para acabar exterminando a toda la gente en Gaza y anexionarnos Gaza. Lo que pasa es que también el hueso al final está siendo más duro de roer de lo que se pensaba. Pero, de nuevo, hablando de Washington, yo recuerdo cuando Netanyahu decide que va a invadir Gaza. El consejo de los militares americanos aquí en Washington, y eso yo tuve ocasión de verlo, era: no se meta usted en Gaza. O sea, bombardee lo que quiera, haga un ataque de represalia, pero luego llegue a un acuerdo y saque a los rehenes, pero no se meta, porque usted en Gaza no los va a vencer. Pues matará a muchos, pero esa es una batalla que no puede ganar en términos militares.
Pero como Netanyahu estaba en que me quedo con Gaza y de paso con los yacimientos de gas que no dejo explotar a los palestinos, pero que yo voy a explotar cuando me quede con Gaza, pues claro que entro. Y los rehenes, en estos momentos, en Israel, no hay quien se crea que le importan un pimiento ni a Netanyahu ni a su gobierno. A nadie. Y eso lo sabe la mayoría de la población israelí. Y hay una enorme contestación porque la idea es, usted los rehenes los ha podido sacar. Es más, ha salido gente que negoció con Hamás diciendo que el que ponía los palos en los radios de las ruedas era precisamente Netanyahu. Y esta es la situación. Para mí es el carnicero desde el minuto. Entonces y el Partido Demócrata, pues ahora a ver cómo culpa de todos los males desde el diluvio universal hasta ahora a Netanyahu, a ver si hay suerte y lo sacan en las próximas elecciones y seguimos apoyando todo esto, porque el apoyar esto nos está costando una cantidad de voto juvenil y de voto negro y de voto hispano que perdemos las próximas elecciones, que hombre, se supone que tendríamos que darle por lo menos un sobresalto a Donald Trump. Qué maravilla que estés en Washington y que puedas hablar con esa tranquilidad, que en muchos países ya no se puede, y que te dejen hacer esas críticas constructivas. Bueno, intentan evitar que hables también desde Washington. El año pasado, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos tuvo que salir en defensa mía contra las acciones ilegales de la Audiencia de Madrid. Es decir, la Audiencia de Madrid quería venir a por mí aquí a Estados Unidos y el Departamento de Justicia, en una resolución verdaderamente impecable, les decía, miren ustedes, nosotros estamos dispuestos a colaborar con la justicia española en todo lo que sea legal, pero esto es ilegal y no podemos colaborar con ustedes. Y a continuación, en otro bofetón al revés, decía, y si alguna vez nos piden ustedes algo legal, colaboraremos con ustedes. De manera que la justicia en España puede estar muy corrompida e intentar ir a por ti con una causa prescrita falsa totalmente, a ver si consiguen callarte, aunque estés exiliado en otro país. Y a lo mejor si vives en Venezuela lo consiguen. Pero aquí el propio Departamento de Justicia les pegó 2 cruzadas a los magistrados de la audiencia que debieron de salirles los mocos con muletas. Con lo cual uno se siente protegido como ciudadano en este país. Eso es una maravilla. Cosa que nunca pude decir en España. Y lo digo con hartísimo dolor, como tú te lo puedes imaginar. Es muy triste. César, bueno, ya formas parte de esta caja. Lo celebro. Espero que en algún momento, bueno, en septiembre, el 11 de septiembre, pero no por casualidad, o sea, no por casualidad que haya, o sea, por causalidad, sino porque toca ese día, haremos aquí un especial de Jeffrey Einstein, pero bueno, además va a ser, te lo cuento a ti porque sé que tú es un tema que también has movido muchísimo, pero se va a tratar desde varios puntos, ¿no? Desde la historia, desde la parte de las autopsias, pero luego lo más importante es la parte geopolítica. Bueno, entonces, yo te adelanto que aquí no se cree nadie que se suicida. O sea, eso ya te lo digo, ¿eh? Es como un chiste todo. No. A nadie se le ha pasado eso por la cabeza, ¿eh? O sea, puede ser la versión me alegro oficial, muchísimo. Te lo pueden repetir, pero vamos, eso no se lo cree absolutamente. Eso es como aquellos que se creían que Juan Pablo I había muerto de muerte natural al cabo de 4 días en el Vaticano, ¿no? Tú ibas a Roma en aquel entonces y no se lo creía un solo romano, ¿no? Pues te diré que a mí me echaron de clase y me echó de clase además el cura porque yo insinué que era una cría, lo que acabas de decir, y me lo encontré en Salamanca por la calle y se cruzó de acera, dije, debe pensar que me lo voy a comer, casi hay que exorcitarla, ¿no? Bueno, o sea, yo recuerdo aquel verano en Roma, y aquel verano en Roma es que había hasta guasa por las calles, había cachondeo, o sea, todo el mundo además lo comentaba, como es evidente que a este le han dado matarile, o sea, a este lo han asesinado, eso no tiene discusión. Tal y como son los romanos, que además se toman a veces las cosas más tremendas encima riéndose de ellas. Es algo muy, muy romano, por otro lado. Sí, sobre todo cuando dicen lo de Roma no paga traidores. A mí me hace una gracia enorme esa frase. No, paga lo que sea, vamos. Pues, sobre todo esta Roma. Muchísimas gracias, un abrazo enorme. Ha sido un placer, un abrazo muy fuerte y hasta la próxima. Otro para ti, gracias.